Buenas tardes, compañeros y maestra. Nosotros les vamos a exponer sobre la matanza de Tlatelolco. Esto se dio el 2 de octubre de 1968. Mi equipo está conformado por Daniela Cabrera Castillo, Camacho Méndez David, García Cázares Fernanda y Juárez Espinosa y León Isabel. Yo les voy a platicar un poco de las causas. La causa se dio entre un conflicto entre estudiantes de las vocacionales 2 y 5 del Instituto Nacional Politécnico. Este movimiento estudiantil se conformó en la Ciudad de México como respuesta a una serie de agresiones a un grupo de estudiantes. En el momento en el que los granaderos quisieron detener al grupo de estudiantes, los estudiantes solo respondían con gritos y silbidos. Al momento los granaderos los agredieron con gases y realmente los correteaban a los alumnos. Los alumnos pues se defendieron como pudieron. Una de las consecuencias que tuvo la matanza de Tlatelolco fue que murieron 300 alumnos y en total 1,200 personas. Se dice que Gustavo Díaz Ordaz mandó a un grupo de francotiradores porque habían estudiantes y personas que se manifestaban en la plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Entonces, en ese entonces se abrió un batallón y varias gente murió. Se dice que Gustavo Díaz Ordaz no se arrepiente de lo que ocurrió el 2 de octubre. La consecuencia que fallecieron varias personas en ese entonces. Leyes de la dialéctica. La primera ley que va a explicar es la ley de la unidad y lucha de contrarios. Entendemos esta ley como aquellos fenómenos, temas, situaciones, etc., que encontramos en estado de contradicción y lucha permanente entre ellas, pero que siempre se van a necesitar para dar explicación a algo o entender una realidad. En el caso de la matanza de Tlatelolco, terminé entendiendo esta lucha de contrarios entre los alumnos, quienes, como sabemos, buscaban la libertad de la educación y evitar la situación violenta que existía en ese momento contra ellos. Y por otro lado tenemos a la autoridad del gobierno de Ordaz, quienes mantenían reprimidos y bajo violencia a los estudiantes. Sabemos que esta lucha de contrarios comenzó primeramente como una riña entre los estudiantes del IPN y la UNAM, pero posteriormente se desató una gran guerra en la que ellos como estudiantes pues sufrieron las graves consecuencias de aquel suceso. Al final entendemos que fue una situación de gran relevancia en el país, pues hasta el día de hoy seguimos conmemorando esta fecha y pues entendemos que se dio gracias al abuso de poder, la represión, la violencia, incluso eh, discriminación en contra de los estudiantes y pues que marcaron un gran cambio en la educación de México. Y pues por otro lado tenemos, como les decía, a estas fuerzas policíacas sucias y este gobierno eh, que mantenía reprimido y bajo violencia a estos estudiantes. La unión se desató pues por parte del gobierno de Díaz Ordaz y las autoridades militares, así como el batallón Olimpia de aquel día, en contra de los estudiantes. La segunda ley es la ley de negación de la negación. Entendemos que este suceso se dio el día 2 de octubre de 1968, que es un día marcado como el día más desgarrador en la educación en la historia de México. Y este suceso se dio en la Plaza de las Tres Culturas, ubicada en Tlatelolco. De ahí el nombre de este suceso, la matanza de Tlatelolco de 1968, cuando jóvenes estudiantes, maestros, padres de familia y demás personas que apoyaban este movimiento pacífico que buscaba generar un cambio democrático en la libertad política y civil y principalmente luchar en contra de esta violencia que se vivía por parte de, pues del gobierno, se reunieron para realizar esta protesta pacífica en contra de Díaz Ordaz y pues obtuvieron como resultado que ese mismo día en la tarde el ejército y el batallón Olimpia pues se encargaron de acabar con la vida de estas personas, de estos estudiantes, de esta gente inocente incluso que estaba en este lugar como resultado pues de esta protesta que ellos tenían. Entendemos que con la llegada de los Juegos Olímpicos, pues el gobierno de Ordaz buscaba acabar con estas protestas que
pues que lo hacían ver como un mal gobierno, y pues la única solución que le encontró fue acabar con la vida de estos alumnos. Se creía al principio que, o esto era más bien lo que planteaba el gobierno, que el primer ataque había iniciado por parte de los alumnos y que después los militares y este gobierno solamente lo único que hizo pues fue responder a este ataque. Sin embargo, después gracias a investigaciones, a notas, incluso gracias a información dada por periodistas que ese día vivieron este suceso con los mexicanos, pues se dio como resultado y se comprobó que el tiroteo fue iniciado por autoridades secretas del gobierno, pues para provocar a los militares quienes acabaron con la vida de estos inocentes. La última ley que voy a explicar es la ley de la transición de la cantidad a la cualidad. Como resultado de la matanza de Tlatelolco de 1968, obtuvimos cifras desgarradoras de las muertes ocasionadas aquel día, como lo dije, de 300 a 400 muertes y más de 1000 heridos. Vemos verdaderos cambios que se dieron, un gran e importante cambio en la educación pública, especialmente a nivel media superior, pues que permitió gran cambio en la educación de México. Se dio la ampliación de lugares para recibir a más estudiantes, se buscó actualizar el método de enseñanza, reestructurar los programas educativos, expandir una ley federal de educación que reemplazó a la legislación que estaba vigente desde 1941, y asimismo se surgieron nuevas instituciones académicas como el Colegio de Bachilleres y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Las escuelas vocacionales del IPN se transformaron en centros de estudios científicos y tecnológicos, ya no solamente actuaban como centros de estudios de educación superior o media superior. Y otro gran proyecto fue la creación de la UAM en 1973, que se dio su apertura, y esta ofrecía una nueva manera de educar. Por otra parte, en la UNAM se incluyó el Colegio de Ciencias y Humanidades, o mejor conocidos como los SH, así como las facultades de estudios superiores o las FES. Y pues entendemos que este suceso de la matanza de Tlatelolco definitivamente es un hecho histórico que siempre será recordado en la educación de México y que generó relevantes cambios en la educación en nuestro país que hasta el día de hoy seguimos ejerciendo. Bueno, pues los sujetos que participaron en la matanza de Tlatelolco el 2 de octubre de 1968, que fue una pelea entre estudiantes, la cual inició con la vocacional 2 y la escuela particular Isaac Ochoterena en la Ciudadela. Esta se puso en contra del Instituto Politécnico Nacional y las preparatorias incorporadas a la Universidad Nacional Autónoma de México, es decir, que estaban involucradas el Politécnico y la UNAM. Participó un personaje muy importante para esa época, que fue Díaz Ordaz. Díaz Ordaz fue un abogado y político mexicano que se desempeñó como presidente de México desde el 1 de diciembre de 1964 hasta el 30 de noviembre de 1970. Bueno, pues Díaz Ordaz fue el presidente que estuvo a cargo durante la matanza de Tlatelolco, por lo que hay algunas investigaciones o acontecimientos que dicen que fue el que mandó a matar a los estudiantes a través del Batallón Olimpia, que fue otro de los personajes que también participó, que fue un grupo de soldados y agentes del gobierno vestidos de civiles y realizaron diversas acciones que fueron extrajudiciales, y se dice que Díaz Ordaz fue quien los mandó. Bueno, pues Díaz Ordaz, según estaba decidido a detener estas manifestaciones, que fue por el Politécnico y la UNAM, y ordenó al ejército ocupar el campus de la UNAM, que tomó el campus golpeando y arrestando a los estudiantes. Cuando se tenía que hacer la marcha, los estudiantes decidieron
dar marcha atrás, es decir, cancelar la caminata en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Pero al dar cierre o cancelación a dicha caminata por los estudiantes, fue cuando se inició la balacera contra la multitud. Y bueno, estos fueron los principales sujetos que estuvieron o fueron partícipes de la matanza de Tlatelolco. Bueno, así como también grupos granaderos que fueron los que intervinieron para calmar la riña, y el grupo de antimotines de la policía capitalina. Eso es todo, todos los que participaron, los más importantes durante esta matanza. Espacio-tiempo. México, 2 de octubre de 1968. Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, Ciudad de México. Ese día, elementos del ejército mexicano vigilaba, como ya lo había hecho en manifestaciones anteriores, para que no hubiera algún tipo de disturbio por parte de los manifestantes. También argumentaban temor de que atacaran la torre de relaciones exteriores ubicada en esa zona. Fue aproximadamente a las 17:55 horas cuando supuestamente se dispararon 2 bengalas desde un helicóptero. Esto para dar señal de que los francotiradores que se encontraban ubicados en distintos puntos estratégicos, abrieron fuego contra los manifestantes. Los francotiradores que estaban apostados en los edificios, presumiblemente que eran los edificios Chihuahua, 2 de abril, 15 de septiembre, Revolución de 1910 y la Iglesia de Santiago, dispararon contra los manifestantes y militares que se encontraban en la plaza e hicieron creer a los militares que los estudiantes eran los que estaban disparando. Entonces los militares, al momento de intentar defenderse, abrieron fuego pues obviamente en contra de los manifestantes, que pues no tenían nada que ver, pero pues le hicieron creer eso. ¿Por qué estaban en manifestación? ¿Y qué pedían? El 4 de agosto, el movimiento elaboró un pliego petitorio, el cual fue presentado por el Consejo Nacional de Huelga al gobierno mexicano. Bueno, entre los puntos de este pliego petitorio se encontraba el primero, que era la libertad de todos los presos políticos. Es decir, que habían políticos en ese tiempo que pues no todos estaban a favor del gobierno de esa época. Entonces todos los que estaban en contra, pues por lógica si estaban en contra, los metían a la cárcel. Entonces eso era lo que se pedía, que se liberaran, porque pues no tenía nada que justificar, nomás porque estaban en contra, los metían a la cárcel. También quitar el artículo 145 del Código Penal Federal, el cual regulaba los delitos de disolución social, que esto era que no tenías permitido difundir ideas que estuvieran en contra del gobierno, o hacer protestas, o alterar o alterar el orden público. O sea, no puedes hacer prácticamente eh, nada que estuviera en contra del gobierno, decir o hacer. También la 4 era desaparición del cuerpo de granaderos, o sea, que lo quitaran el grupo que participó en varios actos pues, de represión en contra de estos estudiantes, y que ya pues estaban hartos de todas las injusticias y todos los abusos que se les hacían. También el cuarto punto era la destitución de los jefes policíacos Luis Cueto y Raúl Mendiolea, quienes eran el jefe y el subjefe de la policía capitalina, y habían tenido roces con los estudiantes. O sea, ya en anteriores ocasiones ya habían tenido, pues, como ellos eran los que mandaban, entonces pues sus abusos y todas sus malas prácticas que hacían en contra de los estudiantes, pues por eso querían que lo quitaran, porque ya estaban hartos de todos sus abusos, por así decirlo. Y el punto número 5, perdón, indemnización a las víctimas de los actos represivos. Eh, Antes de la masacre de Tlatelolco ya habían habido
revueltas anteriores, manifestaciones, protestas anteriores. Entonces habían muerto personas por parte de que, que la policía mató. Entonces pedían que indemnizaran mínimo a las familias de estas personas fallecidas. El punto número 6 era el deslinde de responsabilidades de los funcionarios involucrados en actos de violencia contra los delincuentes. Esto era establecer un diálogo público entre autoridades y el CNH para negociar las peticiones. Como era de esperarse, obviamente el gobierno jamás atendió ni negoció con los líderes del movimiento y respondió pues de la forma en que todos sabemos. A su vez, en este tiempo, el presidente de México era Gustavo Díaz Ordaz. Gustavo Díaz Ordaz fue el presidente número 54 en la historia de México. Pues nació el 12 de marzo de 1911 en San Andrés, Chalchicomula, pues en Puebla, eso es en el estado de Puebla. Era licenciado en Derecho, egresado de la Universidad de Puebla. Y el 17 de noviembre el 17 de noviembre de 1963 fue elegido candidato al Partido de la Revolución Mexicana, la que es actualmente PRI.